Lo que ha sido el partido del día de ayer, ¿no? Un gran marco en la nueva olla. Realmente estuvo espectacular el público de Cerro Porteño, un recibimiento fabuloso. El partido pedía. Ojalá así fueran todos los partidos de Cerro Porteño en la nueva olla, ¿no? No solamente en clásico ni en instancias definitorias. Y no Cerro Porteño. Ojalá esa sea la fiesta o esa fuera la fiesta de cada uno de los partidos del campeonato paraguayo. Estaríamos hablando indudablemente de otra cosa, pero bueno, dentro de lo que es nuestra realidad, esa es una excepción y no la regla. Esa es una excepción y no la regla. Pero hay que valorar lo que se vivió ayer, no es habitual, justamente, no es la regla, no es lo habitual. Y se vivió una linda fiesta, el público acompañó y los jugadores también. Bueno, yo creo que ambos finalmente eh, pudieron trazar dentro del campo lo que tenían en mente previamente. Un Guaraní más cauteloso, un Guaraní que eh, iba a jugar un poco más a lo que podría ofrecer Cerro Porteño, porque desde el momento en que tenía que asumir el protagonismo, Cerro Porteño, Guaraní iba a entrar un poco en esa, por decir, especulación o trasladarle un poco esa presión al Cerro Porteño de que toma la iniciativa y Guaraní apostando a los errores forzados y no forzados. Se dieron algunos errores forzados con la presión alta que ejerció Guaraní sobre la salida de Cerro Porteño, sobre todo complicando con las imprecisiones de Gustavo Velázquez por momentos dentro de lo que ha sido, sobre todo el desarrollo del primer tiempo. Guaraní tuvo sus opciones, no las supo capitalizar. Habitualmente este es Guaraní, un equipo que apuesta al error del rival, de forzarlo y de tratar de dañar rápidamente con recuperaciones altas. En esta ocasión no contó con Derlis Rodríguez, que suele ser un jugador muy importante en ese aspecto. Apostó Víctor Bernay por un cambio en la zona defensiva, por una reestructuración defensiva que repercutió en el medio. La ausencia de Alexandro Maidana hizo que Thiago Servín sea el lateral izquierdo, algo absolutamente previsible, algo que no es novedoso porque todas las veces que estuvo ausente, o casi todas las veces, en un 90% de las veces que estuvo ausente Maidana, siempre ha sido Servín el lateral izquierdo. Creo que en un partido apareció Coronel de arranque, más no en esta clausura ante la ausencia de Maidana. Entonces, el tema era el reemplazo de Derlis Rodríguez. Acá habíamos hablado, dentro de las informaciones que se iban dando en el transcurso de la semana, de cómo se iba a preparar Guaraní para afrontar este compromiso, que con la ausencia de Rodríguez era Diego Fernández o era César Miño, que eran opciones muy interesantes y que se habían mencionado en el transcurso de la semana. Sin embargo, Bernay optó por correrlo a Alcides Benítez a la mitad de la cancha, un puesto que no desconoce, muchos partidos a lo largo de este año ha jugado en esa posición, de tirarlo a John Jairo Sánchez a la izquierda para ocupar, para que el ecuatoriano se ocupe de tratar de hacer el trabajo de Derlis Rodríguez sobre el perfil izquierdo en la mitad de la cancha. Esto hizo que se modificara la defensa. Mario López fue el zaguero central, dejando que Alcides Barbote sea lateral derecho. Algo que tampoco sorprendió mucho. Algo que tampoco sorprendió mucho. Para mí no deja de ser sorpresa. Voy a explicar el porqué. El campeonato arrancó de esa forma, Guaraní, con Mario López de zaguero central, con Alcides Barbote como lateral por la zona derecha. Cuando quedó indispuesto para jugar Mario López, cuando se iba a dar su ausencia, cuando fue baja en determinado momento de este campeonato, Barbote pasó a jugar como zaguero central, retrocedió Alcides Benítez como lateral derecho y allí lo tuvo a John Jairo como volante por la derecha y Derlis Rodríguez por la zona izquierda. Ese era el formato habitual de Guaraní y así venía jugando los partidos del campeonato. Como que apostó a algo de principio Víctor Bernay, de principio del campeonato. Y era una incógnita porque después de tantos partidos ausentes, había que ver cómo llegaba López, que tiene mucha fortaleza aérea, que tiene mucha presencia física, pero que tiene lentitud en sus desplazamientos. En cambio, Barbote es un jugador que jugando de zaguero central es muy rápido, va bien a los cruces, tiene también buen juego aéreo.
y tiene buena salida con Benítez como lateral por la zona derecha. Pero ese fue el acomodo que hizo Bernay ante la ausencia de dos jugadores para este partido frente a Cerro Porteño. Y yo decía en la previa a este partido que difícilmente Cerro Porteño iba a modificar su sistema ofensivo, mirando lo bien que habían funcionado Iturbe y Araujo en el partido contra Nacional, que fueron los jugadores resolutivos en esa remontada al relámpago que tuvo Cerro Porteño contra la Academia, que lo mantuvo con firmeza para mirar siempre de cerca el objetivo del campeonato. Entonces era muy difícil pensar en un equipo sin Iturbe y sin Araujo en el ataque. Me pareció muy inteligente por parte de Baba de mantener ese equipo que anduvo bien, no había por qué tocarlo, con un Matías Pérez de gran momento, de gran cierre de campeonato. Hoy está demostrando que está por encima de Velázquez. A lo largo del año quizás Velázquez era el más relevante, el de mayor preponderancia en la zona defensiva de Cerro Porteño, por presencia, por imponerse casi siempre en los duelos individuales, por ser multifacético en la zona defensiva. Te puede jugar de lateral, te puede jugar de central, de asumir un poco el liderazgo siendo el capitán. Pero hoy por hoy Matías Pérez ha mostrado mucho crecimiento, demasiado crecimiento, para un jugador que había llegado con perfil bajo a Cerro Porteño. Cerro Porteño demostró que, bueno, había que ganar el partido, que tenía la intención. Tampoco le sobraron demasiadas ideas, como ha sido a lo largo del campeonato en este Cerro Porteño. Lo que ayer lo distinguió con respecto a otros partidos es que Cerro Porteño estuvo bastante concentrado, más allá de algunas pérdidas por presión alta de Guaraní. Cerro me parece que siempre mantuvo el enfoque en el partido, que había que ganarlo a como dé lugar. Y el partido no daba para repetir lo que fue aquella primera ronda en cancha de Nacional, donde había ganado por 4-3. Es decir, partido demasiado abierto, porque ese partido no le iba tampoco a convenir a Cerro Porteño. Entonces, trataba de atacar, pero sin asumir demasiados riesgos. Sí asumió el riesgo Baba cuando ya el partido pedía en el segundo tiempo, con el ingreso de Aliceda sustituyendo a Jorge Morel, es decir, un jugador netamente de vocación ofensiva por uno que te hace el doble trabajo. Jorge Morel, que por característica es primeramente de defender, pero también suele acoplarse en el ataque. Pero obviamente él no tiene la capacidad, la fantasía de Aliceda a la hora de atacar. Y Aliceda, sobre todo, ha demostrado que entrando en los segundos tiempos suele ser resolutivo y ya en partidos importantes lo ha demostrado el futbolista argentino. En ese sentido, asumió bien el riesgo Jorge Baba, y lo bueno para él y lo bueno para su equipo, para Cerro Porteño, es que rápido llegó el gol de Ignacio Aliceda. Apenas se hizo el cambio, apenas se asumió el riesgo y al poquito tiempo ya ha llegado esa diferencia que le permitió inmediatamente al entrenador azulgrana reconformar la mitad de la cancha apostando a Robert Piri Zamota, un jugador siempre muy importante a la mitad de la cancha y que en ese momento no había mucho para esperar, no era para esperar tanto. Entonces se logró el objetivo, se logró el gol y había que meterlo a Piri Zamota. El Cerro Porteño, que lo había hecho trabajar bastante Aldo Pérez en el primer tiempo, sin tener demasiada lucidez, sin tener demasiada claridad, sin tener demasiada pólvora. Cerro en el primer tiempo lo exigió Aldo Pérez, sobre todo en una de Araujo, que ustedes recordarán, sacó de manera magistral, casi increíble, el portero de Guaraní. Y después tuvo muchos cortes en centros cruzados, pelotas frontales, pelotas difíciles donde salía a atenazar y cuando no daba para atenazar metía el manotazo. Tuvo su trabajo Aldo Pérez, pero se encontró con la capacidad de gol que tiene Aliceda y ahí no tuvo nada que hacer. Ahí falló el sistema defensivo de Guaraní porque en esa habilitación de Pachi Carrizo, recostado por la izquierda muy sobre la raya, lo habían ido a apretar dos de Guaraní, él mete en el vacío, allí llega Araujo, y para fortuna de Cerro Porteño, Araujo no pudo controlar la pelota. Intentó enganchar con la derecha y cuando se dispone para ese enganche, se tropieza con la zurda y esa pelota
toma dirección a Liceda. Es decir, un tropezón de Araujo se convirtió en una perfecta asistencia. Y a Liceda no le dio chances al portero de Guaraní para una reacción. Gran resolución de Ignacio Liceda, el hombre de los goles importantes, de los momentos claves para Cerro Porteño, que le ha permitido quedarse con un triunfo, un triunfo clave y hasta podríamos decir consagratorio para él y para su equipo, para Cerro Porteño. Porque a partir de allí había que administrar esa diferencia. No es que tampoco le sobró mucho a Cerro. Guaraní intentó con lo que tenía, no tenía demasiado. Empezó a apostar a los cambios. Bernay buscándole la vuelta. Se encontró con un rival con mucha fortaleza defensiva como Cerro Porteño, que estaba indudablemente para defender esa diferencia, para aferrarse a ese momento de alcanzarle a Guaraní en la tabla. Y el susto grande que se dio Cerro Porteño con el envío de Pereira al travesaño, que fue lo más importante que tuvo Guaraní en ese segundo tiempo. Fue lo único. Fue la única gran ocasión que tuvo Guaraní en el partido en el segundo lapso. Y al salvarse Cerro Porteño, bueno, ya auto seguido venía el pitazo final de Juan Gabriel Benítez, quien arbitró bien. Tuvo un partido bastante correcto el juez del partido, con todo lo que se venía hablando en la previa y demás. Bueno, tuvo un arbitraje bastante sobrio. Al principio dejó jugar, después como que ya fue midiendo la temperatura. Él supo administrar su arbitraje en ese sentido, de llegar siempre bien al límite entre dejar jugar, de cortar un poco cuando había que hacerlo. Arbitró bien, no hay nada para reparar en cuanto a lo que ha sido el arbitraje de Benítez en ese sentido. De arranque le cometieron una falta a Mansur, que le protestó, y ahí como que pintaba para que a ver qué va a pasar ahora con el arbitraje. Sin embargo, cuando también el jugador de Cerro había sufrido una infracción parecida, dejó fluir, dejó continuar, entonces como que no es que iba a ser riguroso con uno y contemplativo con otro. Fue coherente. Y después ya no permitió más ese tipo de situaciones. Fue simplemente en el arranque del partido como mostrando el mensaje que había que jugar. Jueguen, muchachos, jueguen. Arbitró bien. No hay nada para hablar en cuanto al arbitraje en ese sentido. Entonces ganó bien Cerro Porteño, dio un paso gigantesco hacia el título. Inmediatamente terminado el partido yo decía, bueno, acá Cerro Porteño se asegura el 70% del título. Nada está asegurado, nada está garantizado, quedan 3 fechas. Cualquier tropezón puede ser caída. En Guaraní no hay margen de error. Guaraní ahora queda como estaba Cerro anteriormente, hasta antes de esta fecha. Se invirtieron los papeles, giró la moneda. Ahora Cerro Porteño, bueno, Cerro Porteño de hecho dependía de sí. Pero Guaraní ya no tiene esa opción por ahora. Cerro con su triunfo lo alcanzó Guaraní y le elimina a Guaraní su autonomía, su dependencia de sí. Ahí está lo clave para Cerro Porteño, porque en condiciones similares, bueno, Cerro Porteño se queda con el título. Indudablemente porque ha ganado los 2 partidos y el primer criterio de desempate en caso de paridad de puntos es el duelo entre ambos, o los duelos entre ambos dentro del mismo certamen. Vamos a ver la tabla, cómo ha quedado la tabla del campeonato, con la victoria de Cerro Porteño el día de ayer, Cerro y Guaraní con 39, Trinidense está tercero con 30, 12 de mayo 29, Nacional un poco más atrás, al igual que Recoleta, 28 para ambos, General Caballero 23, Luqueño 22, Olimpia 21, Libertad con 20, Ameliano 18, Tempeteré con 14 dentro de la tabla del campeonato. Estamos hablando de 2 equipos que ya venían mostrando que ellos iban a ser los que iban a plantear el mano a mano, porque
Trinidense y 2 de Mayo ya se fueron quedando, al igual que Nacional, tras perder en la fecha pasada en este campeonato. Triunfo clave de Cerro Porteño, que en la próxima fecha enfrenta a Sportivo Trinidense. Ya voy a ir pasando la fecha de lo que se viene, la fecha número 20 del campeonato. Hacer una breve referencia a lo que fue el partido de Olimpia contra Libertad, jornada lluviosa en la Huerta, mucha agua ha caído en el desarrollo del partido una vez que había empezado. Llovió antes también, pero una vez en marcha el partido cayó bastante agua, que no alteró mucho el desarrollo del partido porque tiene muy buenas condiciones la pista de Libertad. Así como en el clásico contra Cerro, Olimpia lo sorprendió a Libertad. De arranque le hace el 1-0, un gran gol de Axel Alfonso. Olimpia presentando su línea de 5, así como lo había hecho en el partido clásico frente a Cerro Porteño. Llegó el 2-0 con un Lucas Morales que está en muy buena forma en Olimpia. Además, ha demostrado en todo momento, durante todo el partido, que tiene él particularmente el deseo de llevar al equipo para adelante, de ganar el partido. Le puso muchas ganas, más allá de las condiciones técnicas y demás que él tiene. Pone mucho a favor de Olimpia Lucas Morales, criticado en su momento, pero que en este tramo final del campeonato está demostrando muchas ganas. Y Libertad, que indudablemente necesita su reconstrucción futbolística. Todo lo que había construido en estos últimos años se fue deteriorando. Tiene que armar de vuelta desde la base, ir construyendo ladrillo por ladrillo para volver a tener una buena estructura de cara al próximo año. Y Guiñazú en grandes tramos del partido demostró no estar con la relectura correcta. Cuando el partido pedía una cosa, él de pronto hacía otra cosa. Había sorprendido la salida de Tacuara Cardoso, a los 35 lo cambió, cuando Olimpia se había quedado con 10 por la expulsión de Axel Alfonso. Capítulo aparte para eso. Cuando el partido pedía por un delantero más, él lo saca al delantero. Hace un cambio hombre por hombre, cuando quizás la cuestión era reforzar la línea de ataque con la necesidad que tenía Libertad. Así y todo, descontó Melgarejo, lo que ya pintaba lo que podía ser el segundo tiempo. Con Libertad, con posesión de balón, trasladando el juego en campo de Olimpia, y Olimpia que no supo acomodarse hasta que después sí, Almeida metió los cambios, hombre por hombre, pero con características diferentes. Y no solamente logró equilibrar el trámite con respecto a Libertad, sino que por momentos importantes de la parte final del partido fue más que Libertad y mostró inclusive ganas de llegar al tercero, cuando el partido ya lo había empatado previamente Melgarejo, sellando su doblete y dejando el partido 2-2. Olimpia que tuvo que de vuelta a remar con 10 hombres, gran parte del partido. Por eso decía capítulo aparte. ¿Qué tema de las expulsiones en Olimpia? Alfonso se estaba, no digo mandando un partidazo, pero estaba jugando un muy buen partido. Sí se había mandado un golazo. Estaba haciendo un partido bastante sereno, bastante bueno, hasta que metió el planchazo y bueno, con VAR eso es imperdonable. No hay manera de que se salve. Almeida después reclamó una entrada similar de Robert Rojas. Lo cierto es que Olimpia tuvo que afrontar de vuelta, tuvo que remar de vuelta con 10 hombres. En todos los partidos terminó jugando en inferioridad numérica en estos últimos encuentros clásicos, contra Cerro, contra Guaraní, partidos en los que había terminado inclusive con 9. Este lo terminó con 10, pero estamos hablando de un equipo que no sabe manejar los momentos como para serenarse y no perder por impulso a algún jugador. Todas las veces Olimpia tuvo que afrontar sus compromisos con inferioridad numérica. Dos equipos que, en cuanto a lo que fue el trámite del partido, no decepcionaron. Fue un lindo partido, 2-2, pero que habla tampoco, la cosecha termina hablando de lo que son en este semestre, de flaca cosecha, tanto Libertad como Olimpia. Ya para ir casi terminando esta parte, voy a mencionar la siguiente fecha del campeonato. El día viernes, Recoleta contra Luqueño, 18:30. Olimpia General Caballero el sábado, 17 horas.
se programó para el Erico Galeano, ese partido. Olimpia local. Guaraní Libertad en la Arboleda. Y Trinidense Cerro Porteño se había programado para Itagua, pero se va a jugar en cancha de Libertad. Así como están las cosas en cancha de Libertad este partido. Los partidos del domingo. El lunes, Ameliano 2 de mayo y Tembetarí Nacional en lo que será ya el cierre de la fecha 20 del campeonato.